Libro Curso Historia del Derecho Español, de autores como Alvarado Planas, Sánchez González, Montes Arguero, Gómez Roán y Oliva Manso. Han sido resumidos en algunos aspectos. Hablaremos del capítulo número. Etimológicamente, hay que hacer referencia que historia equivale a investigación. Heródoto señalaba que se puede emplear el término historiae para hacer referencia a la palabra historia, y que esta contiene tres significados: los hechos pasados, las operaciones de investigación realizadas por un investigador y el resultado de dichas operaciones de investigación. Este último apartado se entiende básicamente como historiografía. Y en la pregunta, ¿qué es la historia? O si la historia propiamente es una ciencia, se hace referencia que, en principio, debemos entender a la ciencia como el conocimiento que nos permite hacer predicciones acertadas y, en consecuencia, controlar el curso futuro de los acontecimientos. En ese sentido, historia no encajaría dentro de esta definición, toda vez que el comportamiento temporal de las sociedades, toda vez que la captación de realidades históricas solo puede llevarse a cabo mediante un método adecuado, lo que no se da con la ciencia. Y, bajo la pregunta en qué consiste la labor científica del historiador, refiere que no es una mera transcripción de documentos, sino que debe transformar esos documentos en conceptos. La misión del historiador no es la de ser un mero cronista, no que se limite a estudiar, a comprender un acontecimiento o un proceso histórico. La historia ha de tener una función moral. Es un proceso propiamente de aprendizaje del ser humano para que tome conciencia de sus recuerdos. En ese sentido, la historia viene a ser la memoria colectiva de los años. El hombre busca dentro del grupo social la superación de sus debilidades y la garantía de supervivencia. Así, el derecho se presenta como un elemento básico y necesario de la sociedad. Todas las situaciones que ocurren dentro del grupo social hay que entenderlo como hechos propiamente sociales básicos, que se le van a asignar una consecuencia de carácter jurídico. Es aquí donde aparece la idea de la ejemplaridad, ¿no?, que ha precedido el origen de los usos y costumbres y, por lo tanto, no de los usos sociales y del derecho. Por ello, Ortega y Gasset mencionaba que los usos, costumbres y normas sociales fueron opiniones personales o actos individuales que fueron imitados por su utilidad. Y ahí surge la pregunta: ¿no es acaso la jurisprudencia la imitación de precedentes jurídicos? Y en el capítulo 2, objeto de la historia del derecho, se hace referencia como premisa que no es lo mismo basado que histórico. Porque todo hecho histórico es basado, pero no todo hecho pasado es histórico. El historiador pretende, bajo este esquema, establecer cómo y por qué se comportan en el tiempo los grupos humanos, no, aquellos sectores históricos delimitados que podrían ser económicos, políticos, sociales, sobre algunas fragmentaciones, ¿no?, que imposibilitan de alguna u otra manera estudiar a la historia en su totalidad. Así entendemos que el objeto material de la historia del derecho es el factor o elemento de relevancia jurídica, es decir, las fuentes directas o indirectas del derecho. El historiador del derecho puede investigar sobre la legislación actual, sobre proyectos de ley, etc. O sea, no solamente referirse a aspectos pasados. No. Lo que va a caracterizar al historiador no es el estudio de los hechos pasados, sino la forma en la que se acerca a su objeto de conocimiento. Todo estudio histórico ha de acortarse de alguna u otra manera, de manera geográfica. No hay una delimitación en ese sentido. Por eso se habla de la historia de España, la historia de Grecia,
o de un pueblo o de una provincia determinada. Se ha objetado también, de alguna otra manera, la periodificación que se ha hecho de la historia. Sin embargo, podría señalarse, como lo establece el autor, que en caso de la historia del derecho español podríamos encontrar tres momentos, ¿no? La prerromana, el segundo, la romanización de la península ibérica, y en tercero, el establecimiento de los visigodos en territorio romano. Sin embargo, en lo que sí están de acuerdo muchos historiadores es que hablamos propiamente de edad moderna a partir del descubrimiento de América. En el punto 3 de este capítulo 1, referido a la Escuela Histórica del Derecho de Eduardo de Hinojosa, ¿no? Y su escuela, hay ideas previas importantes que tener en cuenta. La historiografía se debe entender como una disciplina que trata de obras y autores que se han ocupado del estudio de la historia. Y la historiografía jurídica, desde ese punto de vista, podría versar sobre las obras y autores que se han dedicado a la historia del derecho. Esta historiografía jurídica, en principio, podría considerarse como la historia de los historiadores del derecho, dentro de un rango histórico al que hace referencia el autor en este punto, y referirse, por ejemplo, que en el siglo XVI aparece como uno de los primeros Francisco de Espinosa, que era un abogado de Valladolid, y expone y comenta el derecho visigodo, básicamente el foro jus. En el siglo XIX, Antonio Lorente, que era un redactor de la Constitución de Bayona, y así será una serie de historiadores respecto de la historia propiamente del derecho. Es a finales del siglo XIX donde aparece la figura de Eduardo Hinojosa, quien incorpora la historia del derecho a las nuevas técnicas y métodos europeos. Recordemos que él, de alguna u otra manera, participa de la Escuela Histórica del Derecho. Estudia, sobre todo ella. Esta escuela nace en Alemania, y él hizo estudios en Alemania casualmente. Esta escuela nace en reacción al justnaturalismo, ¿no? Y a la codificación del derecho. Durante tiempo paralelo hubo un movimiento de codificación en Francia, y es donde aparece la escuela del exégesis. No existía para ellos otro derecho que el emanado por el legislador. No había más principios que los contenidos en el derecho positivo, ¿no? Así, el derecho queda reducido a la ley y el derecho positivo lo es todo. De ahí que haya juristas como el francés Bonnet, quien señala: yo no conozco el derecho civil, yo solo enseño el Código de Napoleón. El primer código moderno europeo, conocemos el Código Civil de Napoleón. De ahí surge esta polémica entre Savigny y Thibaut, ¿no? Savigny critica la codificación y de otro lado Thibaut la necesidad de un derecho civil general en Alemania. Es ahí donde surge esta escuela histórica del derecho que se opone al justnaturalismo, que concebía el derecho como una creación del espíritu del pueblo. Esta escuela histórica del derecho se convierte en un antídoto contra el racionalismo abstracto y la codificación que representaba el Código de Napoleón. Por su parte, el derecho no nace de la arbitrariedad ni de la voluntad aislada del hombre, sino que es la expresión natural de este espíritu. Ya en España vamos a encontrar la recepción científica de la escuela histórica del derecho con Eduardo Hinojosa, que se plasma a través del método histórico jurídico de Savigny, y se dan algunos decretos reales, básicamente en 1883, que se crea la subnatura de Historia General del Derecho Español, y posteriormente el Centro de Estudios Históricos, que nombra a Eduardo de Hinojosa como uno de los precursores. Y de ahí surge una escuela, una corriente, con Eduardo de Hinojosa con relación a la escuela histórica del derecho en España.